Hay cosas que ves de noche en las carreteras que tu cerebro simplemente no puede explicar, cosas que van en contra de toda lógica. Y cuando intentas contárselas a alguien al día siguiente, suenan tan absurdas que prefieres callarte. Pero lo que vi aquella noche no fue mi imaginación, fue real, tan real como el miedo que todavía siento cada vez que escucho el sonido de una motocicleta. Mi nombre es Fernando Vega y soy de Aguascalientes. Tengo 34 años y trabajo como paramédico. Estoy acostumbrado a ver cosas perturbadoras, accidentes terribles, emergencias médicas, situaciones que la mayoría de la gente nunca querría presenciar. Pensaba que ya nada me podía asustar. Hasta aquella noche de hace 5 semanas. Era un viernes. Mi turno había terminado a las 11 de la noche y manejaba de regreso a casa por la carretera que rodea la ciudad. No hay mucho tráfico a esa hora en esa zona. Solo algunos carros ocasionales y camiones de carga haciendo entregas nocturnas. La noche estaba despejada, luna casi llena. Hacía un poco de frío, pero nada incómodo. Tenía la ventana un poco abierta para mantenerme despierto. Había sido un turno largo y agotador. Iba escuchando música cuando lo escuché por primera vez. Un sonido que cortó a través de la canción que sonaba. El rugido de una motocicleta, muy cerca, muy fuerte. Miré los espejos. No vi nada detrás de mí. Pero el sonido se acercaba, cada vez más fuerte. Entonces la vi pasar a mi lado. Una motocicleta negra, una Kawasaki por lo que alcancé a ver. Iba a toda velocidad, fácilmente a más de 150 kilómetros por hora. Las luces traseras brillaban en rojo mientras se alejaba rápidamente. Idiota, murmuré. Así es como terminan en mi ambulancia. Pero entonces algo en mi cerebro registró algo extraño. Algo que no tenía sentido. La moto no tenía conductor. O al menos no había visto a nadie encima. Imposible, me dije. Solo pasó muy rápido, no pude verlo bien. Pero mi estómago se sentía raro. Como cuando sabes que algo está mal, pero tu mente todavía está tratando de procesarlo. La moto seguía adelante. Podía ver sus luces a lo lejos. Después dobló en una curva y desapareció. Seguí manejando intentando olvidar lo que acababa de ver. Tenía que ser el cansancio. Mi cerebro creando cosas que no existían. 5 minutos después la vi otra vez. Esta vez estaba parada en el acotamiento. Justo ahí, con el motor encendido. Haciendo ese sonido grave y constante de una moto esperando. Pero no había nadie cerca. Nadie sentado en ella. Nadie parado al lado. Solo la moto. Sola. Con las luces encendidas. Reduje la velocidad. Algo en mí quería detenerme para investigar. Pero algo más primitivo, me gritaba que siguiera manejando, que no me detuviera, que lo que fuera que estaba viendo no era normal y no debía involucrarme. Pasé lentamente junto a la moto. La observé cuidadosamente. Era una Kawasaki Ninja, negra con detalles plateados. El motor rugía suavemente. Las luces brillaban. Todo se veía completamente normal, excepto que no había nadie ahí. Cuando pasé a su lado, el motor de la moto rugió más fuerte, como si alguien hubiera acelerado. Miré el espejo. La moto empezó a moverse. Salió del acotamiento y empezó a seguirme. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto no era posible. Las motos no se manejan solas. No pueden. Aceleré un poco. La moto aceleró también. Se mantenía a una distancia constante detrás de mí, como si alguien la estuviera conduciendo. Pero yo podía verla claramente en el espejo. El asiento estaba vacío. Los manubrios se movían solos. La moto se inclinaba en las curvas sin nadie controlándola. Esto no está pasando, dije en voz alta. No es real. Pero el sonido de su motor era muy real. El reflejo de sus luces en mi espejo era muy real. El miedo que sentía era muy real. Aceleré más. 90 kilómetros por hora. 100, 110. La moto se quedó atrás por un momento. Pensé que tal vez la había perdido. Tal vez había sido solo una alucinación extraña causada por el cansancio. Entonces la vi adelante, esperándome, parada en medio de mi carril. Frené bruscamente. Mis llantas chillaron contra el pavimento. Me detuve a solo unos metros de la moto. Ahí estaba, en medio del camino, motor encendido, luces brillantes, completamente vacía.
Nos quedamos así por unos segundos. Yo en mi coche, la moto frente a mí. El silencio era absoluto excepto por el rugido constante de su motor. Entonces la moto se movió. Giró lentamente como si el conductor invisible estuviera dando una vuelta en U. Ahora quedó de frente a mí. Los faros me apuntaban directamente. Mi celular sonó. El ruido me hizo saltar del susto. Miré la pantalla. Era mi esposa, Laura, probablemente preguntándose por qué tardaba tanto en llegar. Contesté sin quitar los ojos de la moto. ¿Hola? Fernando, ¿dónde estás? Ya deberías estar en casa. Tengo un problema en la carretera. ¿Un accidente? ¿Estás bien? No es eso, no sé cómo explicarlo. La moto rugió más fuerte. Después aceleró, directamente hacia mí. Solté el teléfono y puse el coche en reversa. Aceleré hacia atrás mientras la moto avanzaba hacia adelante. Podía ver cómo se acercaba, los faros cada vez más brillantes. En el último segundo la moto se desvió. Pasó junto a mi coche tan cerca que pude sentir el viento de su paso, el sonido del motor rugiendo en mis oídos. Seguí de largo por la carretera, alejándose, las luces traseras desapareciendo en la distancia. Me quedé ahí, en medio de la carretera temblando. Mi celular había caído al piso del coche. Podía escuchar la voz de Laura gritando mi nombre. Lo recogí con manos temblorosas. Estoy bien, ya casi llego. ¿Qué pasó? ¿Me asustaste? Nada, solo pensé que iba a chocar con algo. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Manejé el resto del camino a casa con las manos apretando el volante tan fuerte que me dolían, revisando los espejos constantemente, esperando ver esa moto aparecer otra vez, pero no volvió, al menos no esa noche. Cuando llegué a casa, Laura estaba esperándome en la puerta. Se veía preocupada. ¿Qué pasó allá afuera? Sonabas aterrado. No fue nada, solo un conductor imprudente. No le conté sobre la moto sin conductor. ¿Cómo le iba a explicar algo que ni yo mismo entendía? Esa noche no pude dormir. Seguía viendo esa imagen en mi mente. La moto vacía, los manubrios moviéndose solos, los faros apuntándome directamente. A la mañana siguiente intenté convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, una alucinación, algo lógico. Pero entonces en mi camino al trabajo la vi otra vez. Estaba estacionada afuera de un taller mecánico. La misma moto, negra con detalles plateados. Kawasaki Ninja. Me detuve y entré al taller. Un mecánico estaba trabajando en un coche. Disculpe, ¿de quién es esa moto? Él miró hacia donde yo señalaba. Ah, esa, no es de nadie. Lleva ahí como una semana. ¿Una semana? Sí. Apareció un día. Nadie sabe de dónde. Nadie la ha reclamado. Está raro porque está en perfectas condiciones. Como nueva. Pero no tiene placas. No tiene documentos. Nada. ¿Funciona? Eso es lo más extraño. El motor arranca perfectamente, tanque lleno de gasolina, todo funciona. Pero nadie la ha traído aquí. Simplemente apareció. Salí del taller sintiéndome enfermo. No era mi imaginación. La moto era real. Pero, ¿cómo había llegado aquí? ¿Y cómo la había visto en la carretera anoche si había estado estacionada aquí durante una semana? Intenté olvidarme del asunto. Seguí con mi trabajo. Con mi vida. Intenté no pensar en la moto. Pero 3 noches después, trabajando el turno nocturno, recibimos una llamada de emergencia. Un accidente en la carretera. Justo en el mismo tramo donde había visto la moto. Subimos a la ambulancia. Mi compañero Mario iba manejando. Yo iba en el asiento del pasajero revisando el equipo. ¿Qué tipo de accidente? Le pregunté a Mario. No dieron detalles. Solo dijeron que había un vehículo involucrado. Llegamos al lugar en 10 minutos. Había una patrulla ya ahí con las luces encendiendo. Un oficial nos hizo señas para que nos acercáramos. Pero cuando bajé de la ambulancia no vi ningún accidente. No había carros chocados. No había nadie herido. ¿Dónde está la emergencia?, preguntó Mario. El oficial se veía confundido. Ustedes llamaron a una ambulancia. Nosotros solo respondimos al reporte de un vehículo abandonado. ¿Qué vehículo? El oficial señaló hacia el acotamiento. Ahí estaba, la moto, la misma Kawasaki Ninja negra. Me acerqué lentamente. El motor estaba apagado esta vez, pero todavía caliente, como si acabara de llegar.
Esta moto ha estado apareciendo en diferentes lugares, dijo el oficial. Nadie sabe de quién es. Nadie la ha reclamado. Es como si se moviera sola. ¿Se moviera sola? Repetí. Ya sé que suena ridículo, pero otros oficiales la han visto, parada en diferentes puntos de esta carretera, a veces en el acotamiento, a veces en el carril. Una vez un compañero juró que la vio moviéndose sin conductor. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Como 2 semanas. Empezó después de que encontraron a ese motociclista. ¿Qué motociclista? El oficial me miró extrañamente. ¿No lo escuchaste? Hace como 3 semanas un motociclista tuvo un accidente grave en esta carretera. Perdió el control en una curva. No sobrevivió. Su moto quedó destrozada, pero su familia la mandó reparar. Querían venderla. Pero la moto desapareció del taller antes de que pudieran hacerlo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Cómo era la moto? Una Kawasaki Ninja negra. Era la misma. Tenía que serlo. ¿Dónde fue el accidente? El oficial señaló hacia adelante. Como a 2 kilómetros de aquí, en esa curva cerrada. Mario me llamó desde la ambulancia. Teníamos otra emergencia, una real esta vez, tuvimos que irnos. Pero durante el resto de la noche, no pude dejar de pensar en lo que el oficial había dicho. Un motociclista que perdió la vida. Una moto que desapareció. Una moto que ahora aparecía en diferentes lugares, moviéndose sola. Al día siguiente busqué información sobre el accidente. Encontré el artículo en el periódico local. Carlos Mendoza, de 28 años, perdió la vida en un accidente de motocicleta en la carretera estatal. Las autoridades determinaron que perdió el control del vehículo en una curva. Mendoza era conocido por su amor por las motocicletas y las altas velocidades. Deja atrás a su familia y amigos. Había una foto. Un joven sonriente junto a su motocicleta. Una Kawasaki Ninja negra. La misma moto que yo había visto. Esa noche, saliendo de mi turno, tomé un camino diferente para regresar a casa. No quería pasar por esa carretera otra vez. No quería arriesgarme a ver la moto, pero a mitad del camino lo escuché. Ese rugido inconfundible. El sonido de una motocicleta acercándose rápidamente. Miré el espejo. Ahí estaba. Las luces. El sonido. La moto negra siguiéndome. Esta vez no iba a huir. Necesitaba respuestas. Me orillé y me detuve. La moto se detuvo también. A unos 20 metros detrás de mí, bajé de mi coche. Mis piernas temblaban, pero me forcé a caminar hacia la moto. Conforme me acercaba, podía verla más claramente. Estaba en perfectas condiciones. Como nueva. El motor rugía suavemente. ¿Carlos? Dije sintiendo ridículo. ¿Carlos Mendoza? El motor rugió más fuerte, como una respuesta. ¿Qué quieres? ¿Por qué sigues apareciendo? La moto no se movió. Solo ese sonido constante del motor. Me acerqué más. Ahora estaba a solo unos metros. Podía tocarla si extendía la mano. Si eres realmente tú, si esto es real, necesito que me muestres qué quieres, por favor. La moto se movió. Lentamente. Dio media vuelta y empezó a avanzar. Despacio. Como si quisiera que la siguiera. Volví a mi coche y la seguí. La moto iba a velocidad normal ahora, guiándome por la carretera. Pasamos por el lugar donde había visto la moto la primera vez. Después por el tramo donde había tenido el encuentro cercano. Finalmente llegamos a una curva cerrada. La moto se detuvo. Había flores al lado de la carretera. Velas. Una cruz pequeña con un nombre. Carlos Mendoza. Era el lugar donde había tenido el accidente. La moto se quedó ahí con el motor encendido, frente al memorial. Después el motor empezó a acelerar. Más y más fuerte. El sonido era ensordecedor, y entonces la moto arrancó. A toda velocidad. Directamente hacia la curva donde Carlos había perdido el control. Vi cómo tomaba la curva demasiado rápido, cómo se inclinaba, cómo las llantas perdían tracción, y cómo se salía del camino. Exactamente como debió haber pasado aquella noche, pero esta vez, en lugar de chocar, la moto simplemente desapareció. Como humo. Como si nunca hubiera estado ahí. El silencio que siguió era absoluto. No había sonido de motor. No había luces. Solo yo y la noche. Busqué con mi linterna en el área donde la moto había desaparecido. No había nada.
Ni marcas de llantas, ni restos de la moto. Nada. Como si todo hubiera sido un sueño, pero yo sabía que no lo era. Había visto lo que había visto. Carlos Mendoza estaba reviviendo su accidente una y otra vez, atrapado en ese momento, en esa curva, eternamente. Regresé a mi coche con las piernas temblando. Me senté en el asiento del conductor intentando procesar lo que acababa de presenciar. La moto había desaparecido frente a mis ojos. Simplemente se había desvanecido en el aire. Arranqué el motor y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Durante los siguientes días intenté convencerme de que había terminado, que Carlos había hecho lo que necesitaba hacer, y ahora podría descansar, que no volvería a ver la moto. Pero estaba equivocado. Una semana después, trabajando otro turno nocturno, recibimos una llamada. Un testigo reportaba haber visto una motocicleta manejando erráticamente en la carretera, sin luces, sin conductor visible. No, otra vez, murmuré. Mario me miró extrañamente. ¿Qué dijiste? Nada, vamos. Llegamos a la zona. Había 2 patrullas ya ahí. Los oficiales estaban parados al lado de la carretera mirando hacia un campo. ¿Qué pasó?, me preguntó Mario. Una moto se salió del camino, respondió uno de los oficiales. Fue directo hacia ese campo, pero cuando llegamos aquí no había nada. Sin embargo, múltiples testigos la vieron. Incluso tenemos video de una cámara de tráfico. ¿Puedo ver el video?, pregunté. El oficial me mostró su tableta. El video mostraba claramente una motocicleta negra viajando a alta velocidad por la carretera, sin nadie en ella, los manubrios moviéndose solos. Después se salía bruscamente del camino y desaparecía entre los árboles. «Esto no tiene sentido», dijo Mario mirando el video. «Tiene que haber un truco, algún tipo de control remoto o algo así». Pero yo sabía la verdad. Carlos seguía ahí. Seguía reviviendo su accidente. Una y otra vez. «¿Dónde estamos exactamente?», pregunté. El oficial revisó su GPS. A unos 3 kilómetros del sitio donde ocurrió aquel accidente mortal hace unas semanas. El del motociclista. «¿3 kilómetros?», repetí. El accidente de Carlos Mendoza fue en una curva cerca de aquí. Exacto. Pero esto fue en línea recta. ¿Por qué una moto se saldría del camino aquí? Algo no cuadraba. Si Carlos estaba reviviendo su accidente, ¿por qué la moto aparecía en diferentes lugares? Entonces lo entendí. Carlos no estaba solo reviviendo el accidente. Estaba tratando de llegar a algún lugar. Cada noche, cada aparición, la moto avanzaba un poco más. ¿Pero hacia dónde iba? ¿Hay algo adelante en esta dirección?, pregunté. ¿Algún lugar importante? El oficial pensó por un momento. Bueno, si sigues esta carretera unos kilómetros más, llegas al Panteón Municipal, donde está enterrado el motociclista, de hecho. Por supuesto. Carlos estaba tratando de llegar a su tumba, a su lugar de descanso final, pero cada vez que lo intentaba revivía el accidente. Se salía de control. Desaparecía. Y tenía que empezar otra vez. Necesito ir al panteón, dije. ¿Por qué?, preguntó Mario. No hay ninguna emergencia ahí. Solo tengo que verificar algo. Dame las llaves de la ambulancia, vuelvo en 20 minutos. Mario me miró como si me hubiera vuelto loco, pero me dio las llaves. Manejé hacia el panteón. Las rejas estaban cerradas, pero podía ver adentro con las luces de la ambulancia. Filas de tumbas. Árboles viejos. Y en algún lugar ahí adentro estaba la tumba de Carlos Mendoza. Apagué el motor y esperé. No sabía qué esperaba exactamente. Solo una corazonada. Pasaron 10 minutos, 15, nada. Estaba a punto de irme cuando lo escuché. Ese sonido inconfundible. El rugido de una motocicleta acercándose. Miré por el espejo retrovisor. Ahí venía, la moto negra, avanzando por la carretera vacía, sin conductor, los faros brillando en la oscuridad. Esta vez venía más rápido que antes, como si supiera exactamente a dónde iba. Llegó hasta el panteón y se detuvo frente a las rejas. El motor rugía fuerte, impaciente. Me bajé de la ambulancia y caminé hacia la moto lentamente. «Carlos», dije, «¿quieres entrar?» El motor rugió en respuesta. Las rejas estaban cerradas con cadenas. No había forma de abrirlas. Al menos no físicamente. Pero entonces recordé algo. Esa noche cuando vi a la mujer del aventón pasar a través de las rejas del panteón. Si ella pudo hacerlo. «Puedes pasar», le dije a la moto.
No necesitas que las rejas estén abiertas. Ya no eres parte de este mundo físico. La moto se quedó quieta por un momento, como si estuviera procesando mis palabras. Después empezó a avanzar, lentamente, hacia las rejas. Pensé que iba a chocar contra ellas, pero no lo hizo. La moto pasó a través de las rejas de hierro como si fueran aire, como si no existieran. Observé cómo avanzaba entre las tumbas, serpenteando entre las lápidas, buscando. Después se detuvo frente a una tumba en particular. La reconocí por las flores frescas. Era la de Carlos Mendoza. La moto se quedó ahí. El motor seguía encendido, pero el sonido era diferente ahora. Más suave, más pacífico. Después, lentamente, el sonido empezó a disminuir, como si se estuviera apagando. Las luces parpadearon. Una vez, 2 veces, y entonces todo se apagó. La moto seguía ahí, pero ahora se veía diferente, más sólida, más real, como si finalmente hubiera dejado de ser un fantasma y se hubiera convertido en un objeto normal otra vez. Me quedé ahí parado durante varios minutos, mirando a través de las rejas, esperando que algo más pasara. Pero no hubo nada. Solo silencio. Carlos había llegado a casa, finalmente. Regresé a la ambulancia y manejé de vuelta con Mario y los oficiales. ¿Y bien?, preguntó Mario. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, todo está bien. No le expliqué más. No tenía sentido. Nadie me creería de todas formas. A la mañana siguiente hubo un reporte en las noticias. Habían encontrado una motocicleta dentro del panteón municipal. Una Kawasaki Ninja negra. Nadie sabía cómo había llegado ahí. Las rejas habían estado cerradas toda la noche. La familia de Carlos Mendoza reconoció la moto como la de su hijo, la que había desaparecido del taller semanas atrás. Decidieron dejarla ahí, junto a su tumba, como un monumento, como un último adiós. Pensé que eso sería el final de la historia, que Carlos finalmente había encontrado paz. Pero 2 semanas después empezaron los reportes otra vez. Una motocicleta sin conductor vista en las carreteras, moviéndose sola, apareciendo y desapareciendo. Al principio pensé que era Carlos otra vez, que no había sido suficiente, que seguía atrapado. Pero entonces vi el video de una cámara de tráfico que circuló en las noticias. Era una moto diferente, una Honda roja, y recordé lo que el oficial me había dicho aquella noche, que la moto de Carlos había estado apareciendo durante 2 semanas. ¿Cuántas otras personas habían tenido accidentes en motocicleta en estas carreteras? ¿Cuántos otros estaban atrapados, reviviendo sus últimos momentos una y otra vez? Empecé a investigar. Busqué reportes de accidentes fatales en motocicleta en el área. En los últimos 5 años, encontré 17. 17 personas que habían perdido la vida en estas carreteras. Cada una en su motocicleta, cada una perdiendo el control, cada una encontrando un final violento y repentino. Y ahora, uno por uno estaban regresando, tratando de llegar a sus lugares de descanso, reviviendo sus accidentes, buscando el camino a casa. La Honda roja fue la siguiente. La vi una noche pasando a toda velocidad junto a mi coche, sin conductor. Los manubrios moviéndose solos. La seguí hasta el panteón. Igual que con Carlos, la moto pasó a través de las rejas y se detuvo frente a una tumba. Las luces se apagaron. El motor se silenció. Otro motociclista había llegado a casa, pero había 15 más. Durante las siguientes semanas las apariciones se volvieron más frecuentes. Diferentes motos, diferentes colores, diferentes modelos, todas sin conductor, todas buscando el camino al panteón. No todas lo lograban. Algunas se salían del camino y desaparecían, solo para aparecer otra vez la siguiente noche, reviviendo el accidente una y otra vez. Una Yamaha azul se estrelló contra la misma barrera de protección 5 noches seguidas antes de finalmente encontrar el camino correcto. Una Suzuki negra apareció en llamas, ardiendo mientras avanzaba por la carretera, dejando un rastro de fuego fantasmal que desaparecía segundos después. Cada noche había una nueva aparición. A veces 2, a veces 3. Los reportes se multiplicaron. Testigos que veían motos sin conductor, videos de cámaras de seguridad mostrando vehículos fantasmales. Las autoridades no sabían qué hacer. No podían detenerlas. No podían explicarlas.
Solo podían observar mientras estas apariciones continuaban noche tras noche. Y yo me había convertido en testigo, en guardián involuntario de este fenómeno extraño. Cada noche después de mi turno manejaba hasta el panteón. Esperaba, observaba, ayudaba cuando podía, guiando a estas motos perdidas hacia su destino final. Algunas noches llegaban 2 o 3 motos. Pasaban a través de las rejas, encontraban sus tumbas, se apagaban para siempre. Otras noches no llegaba ninguna. Solo yo y el silencio. Y el miedo constante de que algo peor estuviera por venir. Porque no todas las motos buscaban el panteón. Algunas parecían buscar otra cosa. Venganza, tal vez. O respuestas. O simplemente causar el mismo terror que habían sentido en sus últimos momentos. Hace 3 días pasó algo que me cambió completamente. Algo que me hizo entender que esto era mucho peor de lo que pensaba. Estaba en el panteón como todas las noches cuando escuché el sonido de múltiples motocicletas acercándose. No 1 o 2. Muchas. Tal vez 10. Tal vez más. Miré hacia la carretera y las vi venir. Una procesión de motos fantasmales. De todos los colores. De todos los tamaños. Todas sin conductor. Todas avanzando en perfecta formación. Se detuvieron frente al panteón. Formaron una línea. Y simplemente esperaron. Me bajé de mi coche con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todas estaban aquí al mismo tiempo? Entonces escuché otro sonido. Diferente. Más grave. Más pesado. Un camión se acercaba por la carretera. Un camión grande de 18 ruedas. Avanzaba tambaleándose. Fuera de control. Las luces brillando erráticas. Y no había nadie en la cabina. Nadie conduciendo. El camión pasó rugiendo junto al panteón. Las motos lo siguieron todas al mismo tiempo, como una cacería. Persiguieron al camión por varios kilómetros. Yo lo seguí en mi coche sin saber qué más hacer. Finalmente el camión se salió de la carretera. Se volcó en un campo. Las motos se detuvieron alrededor de él, formando un círculo. Bajé de mi coche y caminé hacia la escena. Cuando me acerqué lo suficiente, vi algo en el suelo junto al camión volcado. Una figura. O más bien, el fantasma de una figura. Un hombre. Arrodillado. Con las manos cubriéndose la cara. Las motos lo rodeaban. Sus motores rugían al unísono. Como un juicio. Como una condena. Y entonces entendí. Ese hombre. Ese conductor de camión fantasmal. Él había sido el responsable de los accidentes. De al menos algunos de ellos. Busqué la información después. Encontré el caso. Hacía 6 años, un conductor de camión había estado involucrado en múltiples accidentes. Se quedaba dormido al volante. Manejaba distraído. En diferentes ocasiones había sacado a motociclistas del camino. Algunos sobrevivieron. Otros no. Finalmente él mismo tuvo un accidente fatal. Se quedó dormido. Su camión se salió del control. No sobrevivió, y ahora, todos aquellos a quienes había dañado habían venido por él. Juntos. Como una fuerza imparable, las motos empezaron a avanzar. Lentamente. Acercándose al espíritu del conductor. Él gritaba pero no había sonido. Solo ese terror silencioso. Las motos lo rodearon completamente. Sus luces brillando cada vez más intensamente. Los motores rugiendo cada vez más fuerte. Y entonces todos juntos, desaparecieron. El camión, las motos, el espíritu del conductor, todo, en un destello de luz que me dejó ciego por un momento. Cuando mi visión regresó estaba solo en el campo vacío. No había evidencia de que algo hubiera estado ahí. Solo yo y la noche silenciosa. Regresé a mi coche temblando. No sabía qué pensar, qué sentir. Había presenciado algo que no debería ser posible. Justicia del más allá. Venganza fantasmal, llámalo como quieras. Esa noche manejé a casa y le conté todo a Laura. No podía guardármelo más. Necesitaba que alguien supiera. Alguien que me creyera. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, ella simplemente me abrazó. Tienes que dejar de ir ahí, me dijo. Tienes que alejarte de esto, no es tu responsabilidad. ¿Y si necesitan ayuda? ¿Y si puedo guiarlos? No puedes salvar a los que ya se fueron, Fernando. Solo puedes perderte con ellos.
Sabía que tenía razón, pero algo me seguía jalando de regreso, cada noche. El panteón, las motos, los espíritus atrapados buscando el camino a casa. Ayer recibí una llamada del hospital. Un paciente quería verme. Un hombre mayor que había sobrevivido a un accidente de motocicleta hacía muchos años. Fui a visitarlo. Estaba en su cama conectado a máquinas. Se veía frágil. Cerca del final, «Usted es el paramédico que ha estado viendo las motos», me dijo con voz débil. «¿Cómo sabe eso?» «Las noticias, los reportes, reconocí su nombre. Necesito decirle algo». Se incorporó con dificultad. «Yo solía ser motociclista. Tuve un accidente hace 20 años, casi me fue, pero sobreviví. Pero desde entonces he visto cosas. Las mismas cosas que usted está viendo ahora». «¿Las motos sin conductor?» «Sí. Son los que no tuvieron mi suerte, los que no pudieron quedarse. Están atrapados entre dos mundos, reviviendo sus últimos momentos, buscando paz que no pueden encontrar». «¿Por qué me está diciendo esto?» «Porque pronto voy a unirme a ellos. Los doctores me dan solo unos días más, y cuando me vaya quiero que sepa que no se puede hacer nada por nosotros. No pueden salvarnos, no pueden guiarnos, solo pueden observar mientras seguimos atrapados en ese ciclo eterno». Pero Carlos llegó al panteón. Lo vi, encontró paz. El hombre negó con la cabeza tristemente. «¿Está seguro? ¿O solo vio lo que quería ver?» Sus palabras me helaron la sangre. «¿Qué quiere decir?» «Que tal vez Carlos nunca se fue. Tal vez solo repitió el ciclo otra vez, llegando al panteón apagándose y después despertando en la carretera para empezar todo otra vez, una y otra vez, para siempre». «No, eso no puede ser verdad. Vaya y revise. Vaya al panteón y busque la moto, vea si todavía está ahí». El hombre cerró los ojos. Nuestra conversación había terminado. Esa noche fui al panteón. Pasé por las rejas que ahora siempre dejaban abiertas durante la noche, como si las autoridades hubieran aceptado lo inevitable. Caminé hasta la tumba de Carlos Mendoza. La moto que había estado ahí, la que su familia había dejado como monumento, ya no estaba. Había desaparecido, y cuando regresé a mi coche escuché ese sonido otra vez. El rugido de una motocicleta acercándose. Miré hacia la carretera. Ahí venía. La Kawasaki Ninja negra, sin conductor, avanzando hacia el panteón. Carlos no había encontrado paz. Nunca la había encontrado. Solo había comenzado el ciclo otra vez. Y mientras lo veía pasar a través de las rejas, dirigiéndose a su tumba una vez más, entendí la horrible verdad. No hay escape, no hay final, no hay descanso. Todos esos motociclistas, todos esos espíritus, están condenados a repetir sus últimos momentos por toda la eternidad, reviviendo el accidente, buscando el panteón, apagándose y despertando otra vez en la carretera para comenzar desde el principio, una y otra vez, para siempre. Y algún día, cuando llegue mi momento, si pierdo el control en estas carreteras que he recorrido tantas veces, tal vez yo también me una a ellos, convirtiéndome en otra aparición. Otro vehículo fantasmal sin conductor, buscando un hogar que nunca podré alcanzar, atrapado en ese ciclo eterno de terror y desesperación, sin esperanza de liberación, sin esperanza de paz, solo el rugido infinito del motor, las luces brillando en la oscuridad y el camino que nunca termina. Anoche escuché ese sonido otra vez fuera de mi casa, el rugido de una motocicleta. Mirando por la ventana, había 20 motos paradas en la calle. Todas sin conductor, todas mirando hacia mi casa, esperando, porque saben que eventualmente todos llegamos a ese camino, todos terminamos en esa carretera oscura, y cuando lo hagamos ellos estarán ahí, esperando, para siempre.